¿Qué es más eficaz para adelgazar? ¿Correr más kilómetros o mayor distancia? Es decir, hacerlo a más intensidad o a menor intensidad durante más tiempo. Vamos a analizarlo en este episodio, así que quédate ahí porque comenzamos. Muy buenas, Motiver. Queremos darte la bienvenida al podcast de Fit Motivus y decirte que aquí vamos a ver diferentes consejos para que te pongas en forma de una manera muy sencilla en base a nuestra experiencia con las personas a las que hemos ayudado a conseguir sus objetivos, y vamos a ver también las preguntas más interesantes de cada tema para que de aquí puedas sacar una ayuda muy interesante para conseguir todos los resultados que estás buscando. Muy buenas, Motiver. En el episodio de hoy vamos a analizar una de las preguntas más habituales que soléis hacernos, y es que es muy sencillo ponerse a correr o querer empezar a correr para perder peso, para adquirir hábitos saludables. Y entonces vamos a analizarlo aquí en este episodio y vamos a ver qué pros y contras tiene cada una de las opciones. En este artículo lo que vamos a ver es que nos dicen, el artículo se titula Correr más kilómetros o más distancia, que es lo mejor para adelgazar. Lo primero que nos dice este artículo es que es la manera más fácil y barata de perder peso, es la de correr, y que por eso la mayoría de gente la escoge, y se ha visto sobre todo después de este confinamiento, en la desescalada, como la gente salía a la calle a correr, porque mucha gente había cogido peso durante la cuarentena y ahora quería perder peso y se ponían a correr para así perder esos kilos que habían engordado durante estos meses en casa. En sí que es la manera más sencilla, más fácil, y por eso la mayoría de gente la practica. Es decir, es muy sencillo, todo el mundo tenemos unas zapatillas y disponemos de la calle para correr y hacer algo de deporte. Pero en sí tampoco... La más barata también es porque por eso, porque tenemos simplemente las zapatillas y solo tenemos que salir a la calle, pero en realidad no es la manera más barata y fácil, porque seguramente te vaya a costar muchísimo tiempo perder peso de esa manera, y los resultados que vas a conseguir no son los mejores, los más efectivos. Es decir, tú puedes correr y seguramente si llegas a unos hábitos saludables y corres, pues vas a perder peso, pero realmente tampoco va a ser lo más efectivo. Ya sabes, como siempre, que tienes que hacer entrenamiento de fuerza y vas a perder algo de masa muscular también si solo haces cardio, y no va a ser lo más sencillo posible. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Sí, en que es lo más fácil para la persona y lo más barato, porque no tienes que comprar ningún material, pero realmente también se puede hacer entrenamiento en casa de fuerza, haciendo sentadilla, puente de glúteo, cualquier ejercicio que quieras hacer, flexiones, puedes ponerte una mochila con peso, puedes hacer muchas cosas que tampoco impliquen comprarse material y que te puedan ayudar también y sea más efectivo para perder peso. Entonces, sí que es la manera más fácil y barata salir a correr, pero en realidad no es la más efectiva, y por eso no estamos de acuerdo con esa parte. Pero sí que lo hace mucha gente, y lo que hace es eso, simplemente salir a correr para perder peso. Pero bueno, decimos eso, simplemente que sepáis que sí que es la manera más sencilla y barata, pero no es la más efectiva y no es la que recomendamos. Si de verdad no dispones de recursos económicos para hacerlo y por eso simplemente sales a correr, pues tienes alternativas como ir a un parque que tenga barras para hacer ejercicio con tu propio peso corporal, un remo, puedes hacer dominadas, puedes hacer flexiones, puedes hacer muchas cosas que te van a ayudar mucho más que simplemente salir a correr. Pero bueno, dejando esto de lado, que simplemente era una puntualización, vamos a hablar de eso, de correr mayor distancia o de recorrer menor distancia, pero de una manera más intensa, más rápido, para perder peso. En el artículo nos dicen que depende de tres factores. Lo único que no nos comenta nada más de estos tres factores, simplemente nos dice que va a depender de tu objetivo, de dónde corres y de cuánto pesas. Nos dice que va a ser una combinación de ambos y que nada, no nos dice nada más en realidad. Simplemente yo lo que imagino al leer esto es que dependiendo de tu objetivo, si por ejemplo quieres perder peso o por ejemplo quieres ponerte en forma, quieres participar simplemente en una prueba específica o lo que sea, pues deberás hacer una cosa u otra. Imagínate que quieres perder peso, pues en este caso lo vamos a analizar más adelante. Si quieres hacer una prueba específica que van a ser 2000 metros, o vas a correr por la montaña, o va a ser un sprint, o sea, vas a correr en 100 metros, pues no, obviamente tienes que hacer el entrenamiento específico a cada prueba, a cada objetivo que tengas tú. Deberás adaptar ese tipo de entrenamiento. En cuanto a lo que va destinado este podcast, es lo que vamos a ver más adelante, y te vamos a decir, en cuanto a perder peso y mejorar tu condición física, cuál sería la mejor forma, si correr más rápido o correr mayor distancia. También nos habla de la superficie donde corres. Tampoco nos dice nada más.
Y bueno, también va a depender, por ejemplo, de las zapatillas que uses, porque yo lo que me imagino en este caso es si vas a correr por asfalto, si vas a correr por la montaña, si vas a correr por un camino, si vas a correr por una superficie plana, si vas a correr en una pendiente muy inclinada o vas a correr por terrenos que tienen mucho desnivel, pues también hay que elegirlo. Y otra cosa de la que tampoco nos dice es el material del que dispones o del lugar en el que puedes hacerlo. Si imagínate que vas a hacer un entrenamiento en casa, pues difícilmente vas a hacer entrenamiento baja intensidad. Tendrás que hacer a lo mejor algo, un tipo HIIT, como las rutinas que tenemos en el programa Quema Grasa o cosas así, que va a ser más intensidad y menos tiempo. Si vas a correr por una montaña, pues difícilmente también vas a poder hacer HIIT. No es lo habitual, lo puedes hacer en una pendiente, en una cuesta, lo que sea, puedes correr y hacer un tipo HIIT, pero no será lo habitual. Lo habitual será recorrer bastante distancia y hacerlo a una mayor, o sea, una intensidad más baja. Pero eso simplemente es eso, dependiendo de dónde vas a correr o si vas a correr por el asfalto, pues también es difícil hacer un tipo hit en un asfalto. Si haces sprint en un asfalto, pues los impactos en tus pies y en tu rodilla van a ser exagerados, van a ser demasiados y entonces no sería lo habitual. Si por ejemplo tienes una bici estática en casa, pues vas a poder realizar ese entrenamiento tipo HIIT en casa. Entonces también pues es una alternativa también. Vas a poder también realizar el entrenamiento de baja intensidad en casa en esa bicicleta. Entonces dependiendo del material que tengas, de la superficie donde corras, de tu entorno y demás, pues podrás elegir uno u otro con mayor o menor facilidad. Y también nos dice de cuánto pesas. En este caso, yo imagino que va por el tema de los impactos de lo que hemos hablado. Si haces un entrenamiento tipo HIIT corriendo, por ejemplo, pues ahí sí que va a intervenir muchísimo si pesas, si tienes exceso de peso, si tienes muchísimos kilos que te sobran, pues tu rodilla van a sufrir muchísimo los impactos y si encima puede ser que a lo mejor incluso tengas una técnica un poco mala de carrera, pues peor todavía, se van a exagerar esos impactos y el riesgo de lesión es muy, muy elevado. Pero, por ejemplo, en este caso, como he dicho antes, no pone nada del material. Si, por ejemplo, yo peso mucho, pero tengo una bici estática, pues puedo hacer el entrenamiento tipo HIIT sin ningún problema. Puedo hacerlo encima de la bici, es un ejercicio sin impacto y no voy a tener ningún problema en hacerlo. Pues ahí podría hacerlo de baja intensidad o de alta intensidad, no tengo ningún problema. Entonces, por ejemplo, si voy al gimnasio y tengo una máquina de remo, las típicas máquinas de remo de CrossFit que simplemente te sientas y tiras de la barra hacia ti con una cuerda y demás, pues ese tipo de entrenamiento, pues ahí voy a poder hacer un tipo HIIT o un tipo baja intensidad y largo tiempo sin ningún problema. Lo voy a poder hacer y no me da igual cuánto pese. Si peso 120 kilos, lo voy a poder hacer los dos tipos de entrenamiento y si peso 80 kilos, también voy a poder hacer los dos tipos de entrenamiento. Entonces ahí se me queda un poco corto en cuanto a estos tres factores, por eso, porque no nos cierran mucho, no nos dan más opciones y simplemente se dedican mucho a eso, a simplemente la carrera. Pero un entrenamiento aeróbico de tipo HIIT o de baja intensidad puede ser en carrera, puede ser en la bici, puede ser nadando, puede ser haciendo remo, puede haber muchas opciones para hacer ese entrenamiento HIIT, no tiene que ser solo corriendo. Entonces, cuánto pesas tampoco va a influir demasiado en elegir uno u otro tipo, simplemente en elegir simplemente el ejercicio que vamos a hacer. Es decir, no va a hacer con una persona que pesa 120 kilos un entrenamiento tipo HIIT corriendo en la calle o en una cuesta, pero sí que podemos hacerlo en una bici como hemos dicho anteriormente. También nos dice después que los corredores nuevos, si estás pensando en ponerte a correr o hacer cualquier tipo de entrenamiento aeróbico, como siempre os decimos que empecéis por un ritmo lento para evitar esas lesiones. Lo que no podemos es ir desde el primer día a muerte a matarnos al máximo, porque eso va a hacer que primero nos desmotivemos porque seguramente al día siguiente vamos a tener agujetas, no vamos a estar muy cansados, no vamos a querer movernos y no sigamos haciendo el entrenamiento. Y segundo, que simplemente vamos a lesionarnos con mucha, mucha facilidad. Entonces vamos a ir poquito a poco y a ir progresando con el ritmo apropiado. No sabemos que cualquier cosa que intentemos aplicar no podemos ir a muerte con ella. Tenemos que ir con paciencia, despacio, con buena letra. Y este es otro caso de ello. Hay que correr despacio o hacer cualquier tipo de entrenamiento aeróbico y poco a poco ir mejorando y consiguiendo los objetivos muy poco a poco. Es decir, si queremos empezar y queremos ya recorrer 30 kilómetros, va a ser imposible, a lo mejor lo conseguimos, pero nos vamos a reventar los pies, la técnica de carrera no va a ser la mejor, aeróbicamente vamos a estar hechos un desastre, entonces vamos a ir poco a poco, mejorando paulatinamente y así de esa manera conseguir objetivos que de verdad sean efectivos y que de verdad merezcan la pena, porque de la otra manera, como he dicho, vas a conseguir esos 30 kilómetros, pero al día siguiente no vas a querer levantarte. Entonces,
Poco a poco empezamos por 1 kilómetro, por 2, por 5, 10 y poco a poco hasta conseguir esa meta que tengas fijada, en lo que sea, a lo mejor en 20 kilómetros, en 30, o a lo mejor es hacer 5 minutos de entrenamiento HIIT o 10 minutos con una pausa de 1 minuto, 10 series de entrenamiento HIIT, lo que sea. Cualquier objetivo que tengas en mente, pues no puedes ir a por él de primeras, tiene que ser poco a poco y de esa manera va a ser muy efectivo y vas a generar esa adherencia por el entrenamiento que tanto se desea y que tanto buscamos para conseguir resultados. Y ahora vamos a la parte que más nos interesa, y es que nos dice que si queremos perder peso, tenemos que ir más rápido. Es decir, en este artículo se decantan más por hacer un entrenamiento tipo HIIT, es decir, un entrenamiento que sea menos tiempo, pero a más intensidad, más rápido, porque nos dice que vamos a quemar más calorías, no en el hecho de hacer el ejercicio, que en sí va a quemar más calorías, pero lo vamos a hacer durante muy poquito tiempo, es decir, en tipo baja intensidad, a lo mejor estamos corriendo 1 hora y en este tipo de entrenamiento HIIT a lo mejor estamos 5 o 10 minutos, es decir, que vamos a quemar más calorías por hora, pero como solo vamos a hacer 10 minutos, vamos a quemar menos calorías que lo que vamos a hacer en un entrenamiento de baja intensidad. Lo que pasa es que la recuperación posterior va a ser mucho más elevada en el entrenamiento tipo HIIT y entonces vamos a consumir más energía, más calorías para recuperarnos de ese entrenamiento que va a ser bastante más intenso que el de baja intensidad. ¿Qué pasa con esto? Que al final, pues bueno, tiene su parte negativa. ¿Cuál es la parte negativa? Que no vamos a poder hacer muchos entrenamientos de tipo HIIT. Es decir, igual que podríamos ir a correr casi todos los días de la semana o todos los días, unos días un poquito más intenso, otros días un poquito más baja la intensidad, pero el entrenamiento tipo HIIT es entrenamiento tipo HIIT y no hay otro. Es decir, tenemos que hacerlo a un 90%, 95%, a un 100% de nuestras capacidades y si vamos a hacerlo en una bici, pues el tiempo que estimemos oportuno lo tenemos que hacer al 100%, tenemos que dar el máximo. Tenemos que ir a tope y no podemos hacerlo a más baja intensidad para recuperar un día ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? Que nos vamos a cansar muchísimo, el cuerpo va a necesitar mucho tiempo para recuperarse, mucha energía, y entonces no podemos hacerlo todos los días de la semana. Sería una locura porque no daría tiempo al cuerpo a recuperarse. Entonces, este tipo de entrenamiento hay que hacerlo pocos días a la semana y darle un tiempo de recuperación para que el cuerpo se adapte, se vaya recuperando del esfuerzo anterior y poder volver a hacerlo otra vez con total garantías de que no nos vamos a lesionar y de que vamos a seguir progresando y mejorando. Si hacemos esto, a lo mejor quizá lo podamos hacer durante varios días seguidos, pero al final pues siempre va a caer o una lesión o un estancamiento en el que no vamos a poder seguir mejorando porque va a tener tanta fatiga en nuestro cuerpo que no vamos a poder mejorar lo que hicimos el día anterior. Y después nos dice que si en realidad corremos por salud, que corramos más tiempo, que hagamos ejercicio a más baja intensidad. En este caso va a ser te va a desestresar más, vas a ser menos exigente, te va a costar menos, va a necesitar menos esfuerzo en ese pequeño espacio de tiempo, va a ser menos sufrido hacer este tipo de entrenamiento más suave y que consigas mejorar, pero que no va a ser, no vas a querer perder peso, sino que simplemente lo haces por salud, poder despejarte, por quitarte el estrés del trabajo, de lo que sea, porque te gusta, pues simplemente que lo hagas a más baja intensidad y durante más tiempo. En este caso, esto es lo que dice el artículo. Nosotros sí que estamos de acuerdo en que el entrenamiento tipo HIIT es un entrenamiento muy bueno para perder peso y que puede ayudar mucho a las personas, sobre todo porque las personas en las condiciones en las que están, en las que se encuentran, en su situación personal, sí que es verdad que les viene mucho mejor hacer este tipo de entrenamiento tipo HIIT que a lo mejor nosotros a las personas que llevamos en asesorías le dices que vas a hacer 1 o 2 entrenamientos tipo HIIT a la semana y les viene muy bien y les acaba gustando muchísimo. Entonces le ponemos esas rutinas tipo HIIT y les gusta muchísimo. Pero en realidad si le dijeras, venga, vamos a hacer cardio y lo vamos a hacer 3 o 4 días cardio a la semana, eso sería menos motivador y más exigente. Entonces sí que genera más adherencia y gusta más en sí, al mayor porcentaje de la población le gusta más hacer entrenamiento tipo HIIT, menos tiempo, más esfuerzo y menos veces a la semana. Eso sí que es verdad que en ese caso la adherencia sí que es mejor. Por eso decimos que da igual que sea más tiempo o menos tiempo, sino que simplemente disfrutes y que genere adherencia este tipo de entrenamiento en tu rutina de entrenamiento, en tu programación de entrenamiento, porque si no es así, no vas a conseguir resultados. Es decir, por mucho que pienses que el HIIT puede ser mejor, si contigo no va, a ti no te gusta, tú no tienes bici en casa, tienes que salir a correr fuera, no te gusta salir a la calle a correr, lo que sea, cualquier cosa, cualquier excusa que, por muy pequeña que sea, que te lastre un poco el hacer ese tipo de entrenamiento, por muy beneficioso que sea, a lo mejor un 5% más que el entrenamiento normal de baja intensidad, no merece la pena hacerlo, porque en sí ya te está a ti lastrando en este proceso de pérdida de peso. Lo que tienes que hacer es adaptarte a ti mismo o a ti misma
y ver tu situación actual, la situación que tienes, tu entorno, tu contexto y ver y decidir. Es decir, si tienes accesibilidad para hacer este tipo de entrenamiento, si tienes el material disponible para hacer este tipo de entrenamiento, si ya habías hecho el entrenamiento HIIT o baja intensidad anteriormente, o a lo mejor ya corrías de pequeño o de pequeña, pues quizás sea el mejor tipo de entrenamiento, porque ya es el que más te gusta. O cualquier cosa, cualquier excusa que tengas, si en tu lugar donde vives llueve muchísimo, hace mucho frío durante la mayor parte del año, pues no vas a poder salir a correr a la calle, por ejemplo. Entonces, puedes hacer mejor algún tipo de entrenamiento HIIT en casa. Te va a ayudar más, va a tener más adherencia porque no te va a costar tanto seguir esa rutina de entrenamiento, esa rutina de hábitos saludables. Por eso, es lo mejor de todo, como siempre, es buscar la adherencia y buscar cómo encajar este tipo de entrenamiento en tu contexto. Sí que es verdad eso, lo que hemos dicho, que el entrenamiento tipo HIIT puede ser un poquito más efectivo y por eso no le hemos dado caña a este a este artículo, porque en realidad sí que podemos estar un poquito de acuerdo en que a lo mejor el entrenamiento tipo HIIT te puede ayudar un poquito más a eliminar esa grasa rebelde, esa parte de, bueno, conocer un nuevo tipo de entrenamiento que normalmente la gente no lo ha hecho y que puede generar esa mejor adherencia en parte de la mayor parte de la población. Entonces, por eso no le hemos dado caña a este artículo y simplemente decimos que sí, que puede ser un poquito mejor, que si estás indeciso o indecisa entre uno de estos entrenamientos, que si puedes hacer entrenamiento tipo HIIT, pues a lo mejor quizá te ayude un pelín más a esa pérdida de peso. Pero en realidad, como siempre decimos, lo mejor es que busques la adherencia al entrenamiento. Entonces, si a ti no te gusta para nada el entrenamiento tipo HIIT y lo odias y no tienes material y lo que sea, entonces haz entrenamiento baja intensidad durante más tiempo, que no hay ningún problema. Y lo que tenemos que buscar es eso, tener frescura mental y querer hacer ese tipo de entrenamiento. Que venga el día de entrenamiento y que estés deseoso o deseosa por hacer el entrenamiento de hoy. Entonces, simplemente elige el que más te guste y el que más se adapte a ti para conseguir los resultados que estás buscando. Y es que, por ejemplo, mucha gente nos pregunta, ¿qué es mejor hacer? ¿En 30 minutos de entrenamiento HIIT o 45 minutos de entrenamiento baja intensidad? Empezamos que la diferencia de tiempo es demasiado poca. Entonces nos va a dar igual realizar uno que otro. 30 minutos de entrenamiento tipo HIIT es muchísimo entrenamiento. Es imposible mantener un entrenamiento tipo HIIT durante tanto tiempo. El entrenamiento tipo HIIT va a ser mucho más pequeño. 10 minutos, 15 minutos como mucho. No vamos a poder aguantarlo mucho más. Pero igualmente, si decimos, ¿qué es mejor? ¿Un entrenamiento tipo HIIT 15 minutos o correr a baja intensidad 40 minutos? Es lo mismo, da igual, no va a haber mucha diferencia. Va a haber muy poca diferencia entre un entrenamiento u otro. Entonces, simplemente elígelo y disfrútalo y ya está, no hay nada más. Si viéramos que está descompensado, es decir, si buscas un entrenamiento y dices un entrenamiento de baja intensidad que son 2 horas o un entrenamiento tipo HIIT de 10 minutos, pues seguramente para la pérdida de peso sería mejor hacer el entrenamiento de baja intensidad durante 2 horas, porque seguramente en cuanto a cálculo de calorías vas a ir perdiendo el entrenamiento tipo HIIT. Pero si estamos en esa franja de 15 minutos de entrenamiento tipo HIIT, 45 de baja intensidad, da igual, uno u otro, es lo mismo y no va a haber ningún problema en hacer uno u otro. Va a ser completamente igual y haz el que más te guste y como siempre, como lo que te decimos, busca la adherencia y que te motive mucho a hacer ese tipo de entrenamiento. Otra cosa que nos dice el artículo es que tengamos paciencia para progresar. Ya te lo he dicho anteriormente, hay que tener muchísima paciencia, muchísima paciencia. Esto no se consigue de un día para otro. La semana que viene no vas a poder, si no corres 1 kilómetro, la semana que viene no vas a poder correr 5 y después de 2 meses correr 20. Es imposible. Cada cosa lleva su tiempo y hay que luchar y seguir entrenando y por eso hay que buscar la adherencia y que te guste el entrenamiento, porque es un proceso que es largo y que no va a ser para 2 meses. Es eso que va a llevar mucho tiempo y que te tiene que formar parte de tu vida. Entonces hay que aprovecharlo y buscar esa paciencia, pero que sea motivante. Después este artículo nos habla sobre alimentación y la verdad que cuando hay algún artículo que se pone a hablar de un tema del que no es el título, la verdad que la lía bastante. Nos dice que no vas a perder peso si no controlas la alimentación y después de unas cuantas frases nos dice una frase que es que tengas una dieta no más de 1200 kilocalorías. Es decir, muy poquitas calorías y una alimentación que no te iba a servir ni para hacer un buen entrenamiento, ni para no pasar hambre, ni nada por el estilo. Entonces, son muy poquitas, va a depender también de cuánto peses, de si eres chico o chica, de muchas cosas, ya te lo hemos explicado muchas veces.
y no se puede decir en un artículo que un número exacto de calorías porque depende de la persona, depende de su trabajo, si es activo o no, depende del tipo de entrenamiento. Si haces entrenamientos tipo HIIT más luego fuerza más tal, seguramente esas 1200 calorías se te queden muy pocas, se te queden muy bajas y tengas que comer más. Entonces, no hacerse caso de eso porque es completamente una mentira. Y después la pregunta que nos hacéis muchísimo es, ¿qué puedo hacer si no puedo correr mucho tiempo? Es decir, si me canso muchísimo. Lo mejor de todo es establecerse objetivos que puedas conseguir a corto plazo. No fijarse en correr 10 kilómetros, porque eso es una locura y te vas a obsesionar con correr esos 10 kilómetros y al final vas a lesionarte, no vas a conseguir llegar a correr esos 10 kilómetros. Casi en ningún momento hemos visto nosotros a alguien que tenga ese objetivo y que lo llegue a cumplir. Entonces, si puedes correr 500 metros, fíjate en correr un kilómetro. Objetivos realistas, pequeños y a corto plazo para que te motives y lo llegues a cumplir rápidamente. Es decir, si yo empiezo y corro un kilómetro y quiero correr 10, me va a costar mucho llegar a esos 10 kilómetros y voy a tardar mucho tiempo, la motivación se me va a caer, aunque tenga muchísima al empezar esta programación de entrenamiento, pero se va a caer rápidamente y no va a llegar a cumplir esos 10 kilómetros. Entonces, fíjate en metas más realistas, más a corto plazo, que las puedas conseguir y que eso te motive a seguir progresando. Si puedes correr un kilómetro, perfecto. Si no puedes correr un kilómetro, pues corres 200 metros, andas 200 metros, corres 200 metros, andas 200 metros. A la semana siguiente serán 400 metros los que corras, a las 2 semanas será 600 y así poco a poco hasta que consigas correr ese kilómetro. Habrás cumplido tu objetivo, será una alegría para ti, celébralo y al día siguiente pues ponte otro objetivo que puede ser correr 2 kilómetros y vuelta a lo mismo. Si puedes correr un kilómetro, corres un kilómetro y el siguiente kilómetro te lo puedes hacer andando tranquilamente. Y poco a poco irás aumentando un kilómetro 100, un kilómetro 200, un kilómetro 300 y así hasta cumplir tu segundo objetivo que eran esos 2 kilómetros. Y así poco a poco irás mejorando y cuando te des cuenta, seguramente te gustará muchísimo salir a correr, te podrás correr sin necesidad de pararte a andar y podrás correr con muchísimo más kilómetros que lo hacías cuando empezaste. Así que te animamos a que si te gusta correr, si te gusta usar la bici, cualquier cosa, cualquier tipo de entrenamiento aeróbico, lo hagas porque es muy bueno para la salud. Nosotros decimos que hagas entrenamiento de fuerza, pero porque es lo que habitualmente no hace la gente. Pero el entrenamiento aeróbico también es muy necesario para la salud, para mejorar tu condición física y está muy relacionado también con la salud cardiovascular, con tener una mejor calidad de vida, con tener más esperanza de vida. Así que te animamos a que le des caña, a que consigas los objetivos que estés planteándote y que incorpores, ¿por qué no?, este tipo de entrenamiento a tu proceso de pérdida de peso o a tu proceso para ponerte en forma. Así que nada más, Motiver. Espero que te haya gustado el episodio de hoy, que ya sepas un poquito más sobre este entrenamiento tipo HIIT y entrenamiento de baja intensidad y que nos dejes por aquí todos los comentarios que quieras, que ya sabes que estamos en Instagram, en fit.motivus, para responderte a todas las preguntas que quieras y que tengas dudas y nos vamos por aquí. También te dejo aquí ahora el acceso aquí abajo en la descripción a nuestra plataforma de entrenamiento gratuita del programa Quema Grasa. Aquí tienes el link para que entres, ahí tenemos rutinas y demás para que le eches un vistazo y te puedas poner en forma desde casa. Así que nada más, Motiver, nos vemos en el siguiente episodio.